¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué alegría podernos encontrar en un momento muy especial, un tema maravilloso que vamos a compartir en estos momentos. Mi nombre es Daniel Naranjo, por gracia de Dios misionero de Lazos de Amor Mariano. Llevo aproximadamente unos 11 años en movimiento. Y pues bueno, mi nombre es Arledis Cuentas, misionera también de Lazos de Amor Mariano, ya hace aproximadamente 3 años por gracia de Dios. Hoy vamos a compartir algo muy especial, un tema maravilloso. Se llama la relación con la familia de mi pareja. Un tema que tiene muchísima importancia, tanto cuando uno desea formar un noviazgo y cuando ese noviazgo lo enfocamos hacia el sacramento del matrimonio. Nosotros somos una parejita que ya casi va a cumplir 2 años de casados. Fruto de esa relación tan hermosa tenemos por aquí un capullito. Mona, ven mi amor, ven. Queremos presentarles también a nuestra hija Abigail, una futura misionerita de la comunidad, pero está un poquito entretenida, entonces les voy a traer un momentico. Ven Mona, saluda a la cámara. Ven mi amor. Ya mi amor, ya. Queremos presentarles a nuestro capullito, Abigail, que vive muy feliz y muy contenta. Y está brava porque está jugando. Bueno, antes de comenzar este tema tan maravilloso, pues vamos a dejar en manos del Señor todo para que siempre se haga su santa voluntad y para que todo lo que aprendamos siempre sea para nuestro crecimiento, pero especialmente para que siempre nos unamos al Señor. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar en manos de nuestro Señor Jesucristo este momento de oración. Pidámosle al Señor que siempre sea Él quien nos acompañe en cada momento de nuestra vida. Pidámosle siempre al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa luz, ese entendimiento para poder comprender siempre con claridad su gracia infinita. Que sean los santos dones de Dios que siempre nos acompañen. Pedimos la presencia de María Santísima en este lugar para que sea mamá, quien siempre nos cubra con su manto maternal, nos acompañe, nos guíe y nos lleve la mano siempre es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como les iba diciendo, yo llevo pues en el movimiento, gracias a Dios, 11 años. Dentro de toda esta experiencia tan bonita, pues he tenido la oportunidad de conocer muchos aspectos de la vida. Y ahora pues que el Señor me dio como esta oportunidad de casarme, también he tenido pues una experiencia hermosa con mi esposa. Y bueno, hemos querido como tratar de, dentro de todas estas experiencias que el Señor nos ha regalado, pues compartir con ustedes acerca de este tema. Realmente, pues, ¿qué les puedo decir? Podemos comenzar con esta anécdota. Nunca se me va a olvidar. Hace algunos años, pues yo siendo misionero, estaba soltero, estaba mucho más joven, fui a un retiro. En ese retiro pues tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos misioneros. Era un retiro de parejas. Pues yo siendo soltero no podía vivir el retiro, pero yo fui a servir. Yo pedí servir y tenía muchas ganas. Y dentro de ese servicio del retiro, un misionero que había venido a dar la charla, pues dio un tema, me dicen que muy bueno. Resulta que el misionero era soltero en esa época. Él había dado pues un tema acerca de parejas y cuando salí vi algunos misioneros que estaban comentando sobre el tema. Me les acerqué y les pregunté cómo, muy bueno el tema, y uno de los misioneros me dijo: el tema es excelente, buenísimo, pero de todas formas uno sí ve que es muy diferente la perspectiva de una persona soltera a una persona casada acerca de los temas de pareja. A mí eso me llamó mucho la atención porque decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que es muy diferente la perspectiva de una persona soltera a una persona casada en los temas de pareja? Y eso lo vine a entender cuando me casé. Me di cuenta que realmente el sacramento del matrimonio nos ayuda a crecer mucho como personas, pero solamente en la vivencia del sacramento es que aprendemos a entender muchas realidades. Y bueno, pues
eso me creó un incentivo también en esa época de poder como ayudar a todas las personas que pudiera. Y dentro de los retiros espirituales, las consejerías, me tocó escuchar muchísimas parejas. Y esa escucha de todas esas parejas me ayudó a comprender eso que explicaban esos misioneros ese día. También eso le ayuda a uno mucho a entender que uno necesita realmente tener un muy buen noviazgo y un noviazgo muy bien cimentado para llegar al sacramento del matrimonio. Realmente es muy importante eso. Otro aspecto que me marcó mucho la vida fue un día escuchando en consejería a una persona. Esa persona ya llevaba 11 años de casada y me dijo: Daniel, si yo hubiese conocido a la familia de mi esposo, nunca me hubiera casado. Cuando escuché eso, yo dije: Dios mío, esto es un aspecto muy, muy importante. Y por ser un aspecto tan importante, además de otros aspectos que normalmente vivimos antes de conocer a nuestra pareja, por ejemplo, un aspecto sería cuántos hijos vamos a tener, ¿cierto, amor? ¿Qué otro aspecto podría ser, amor? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a manejar los gastos de la casa? ¿Cuáles son esos defectos que puedo tolerar de mi pareja, o si lo puedo tolerar, o las cualidades que me agradan de él? O sea, siempre son muchos aspectos que es importante tratar dentro de la amistad, mucho más dentro del noviazgo, para saber si yo estoy dispuesta o si estamos dispuestas a dar ese paso para el matrimonio, que es tan importante. Amor, otro aspecto muy importante es la fe, y es algo que de pronto a muchos nos ha tocado vivir. Realmente, pues yo hablaba con mi esposa cuando éramos novios acerca de todos los proyectos y los sueños que yo tenía, por ejemplo, dentro del movimiento, porque a mí me encantaba ir a servir, me encantaba compartir en los grupos de consagración, y sabía que necesitaba ese apoyo. Para mí hubiera sido muy triste que mi esposa me hubiera dicho: no, tienes que dedicarte a la casa y no puedes tener como ese espacio. Y gracias a Dios, pues dentro del noviazgo pudimos darnos cuenta que podíamos trabajar en equipo. Una vez en una consejería recuerdo que me dijeron que nosotros podíamos crecer muchísimo si trabajábamos en equipo, y eso nos sirvió mucho porque comenzamos a dar charlas de consagración junticos. Eso nos hizo crecer mucho como persona. Entonces uno ve un aspecto muy positivo dentro del noviazgo, esa parte. No, y uno piensa que el tema de la fe solo aplica cuando uno de los novios es de una religión diferente a la de uno. Y realmente no, o sea, eso aplica incluso si los dos son de la misma religión, en nuestro caso católica. Por lo que decía Dani, hay momentos en los que de pronto a mí no me gusta que mi esposo sirva tanto, o no me dedica tiempo porque está de pronto en la parroquia. Entonces son cosas que hay que hablar, o mirar si realmente las dos personas están dispuestos a seguir un mismo objetivo, que en este caso sería servirle a Dios. Sí, es una realidad. Hace algunos años pues conocí una situación así, una pareja. La niña se enamoró de un misionero, me acuerdo mucho, y ese misionero pues al principio no le prestó atención, pero ella insistió y buscó en la oración, y logró que ese muchacho se fijara en ella, y comenzó a haber un gusto, y ellos se comenzaron un proceso de noviazgo muy bonito. Pero dentro del proceso de noviazgo pues uno sí veía que algo fallaba, y era que el muchacho era muy entregado al apostolado, muy entregado a las cosas de Dios, más ella pues realmente lo hacía más por él que por amor a Dios, porque quería tenerlo cerca. Y bueno, pues recuerdo mucho que al final pues ellos llegaron al sacramento del matrimonio e inmediatamente se casaron. Prácticamente ella lo fue sacando de la comunidad, y a mí me dio mucha tristeza porque era una persona muy activa. Y bueno, no solamente eso, he conocido muchísimos casos así, tanto de hombres con mujeres como de mujeres con hombres. Conocí también una gran misionera que le sucedió exactamente lo mismo. Ella llevó su novio al movimiento, ella feliz con su novio en el movimiento,
y el muchacho un día le pidió matrimonio y hasta ahí. Realmente ya después él duró como 6 meses y no volvió. Entonces realmente, o sea, no quiere decir que no siguieron en la fe católica, claro, pudieron haber vivido muchas cosas de la fe, pero realmente no es lo mismo. O sea, es muy importante que vayamos de la mano. Y dentro de todos esos aspectos hay un aspecto primordial, y es un aspecto que tiene mucho que ver en la vida de pareja. Es muy importante. Y bueno, dentro de esos aspectos, pues tenemos un aspecto muy importante, y es el que vamos a tocar esta noche, y es la relación con la familia de mi esposa. Y esa relación comienza dentro del noviazgo. Yo pues recuerdo mucho cuando entablé mi noviazgo con Arledis. La amistad. Sí, Creo que fue dentro de la amistad, dentro no de la éramos misma novios. amistad, ni siquiera éramos novios todavía. Sí, amor, nosotros comenzamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque uno no se casa solamente con la esposa, uno también tiene un vínculo, una relación toda la vida con la familia de la esposa. Eso es una realidad y nosotros no la podemos desconocer. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos a la familia de quien va a ser la mamá de nuestros hijos. Y bueno, nosotros pues realmente eso lo teníamos muy claro. Recuerdo que eso lo hablamos. Sí, en un punto, aún sin saber que íbamos a ser novios, porque realmente éramos tan amigos que ya siempre conversábamos como qué le gusta o qué esperaba uno de alguna pareja o qué esperaba el otro que la otra persona no hiciera o que no le gustaba. Y pues siempre teníamos todo este tipo de conversaciones tan profundas que al final pues se fue revelando el gusto que había entre los dos, porque fuimos encajando poco a poco en cada uno de esos aspectos que íbamos hablando. O sea, son cosas que realmente, si tienen la oportunidad, es muy bueno que lo hablen, incluso desde antes del noviazgo, en el proceso previo a la amistad. Sí, ¿te acuerdas, amor, que yo te llevaba a la casa y tu papá qué era lo que decía? Que por qué no entraba a saludar. Entonces son aspectos con el tema de la familia en el que uno siempre sirve de mediador. Entonces yo recuerdo que cuando mi papá me hizo el primer como reclamo, por decirlo así, que ese muchacho te hace el chance pero no saluda, yo, ay, fue madre, no es aquí. Sí, amor, yo me acuerdo, yo siempre la trataba de llevar a la casa cuando salíamos del movimiento. La llevaba a la casa en la noche y me asustaba. Yo me asustaba porque me daba pena de mi suegro en esa época, pues el papá de mi amiga. No, y sin tener nada, porque realmente uno a veces piensa que uno tiene que presentarse con la familia cuando ya de pronto hay algo formal, un noviazgo o algo más, pero realmente no. Pues para la familia de nuestro amigo, de nuestro futuro novio, nuestro futuro esposo, le es importante este tipo de relaciones. Por eso de pronto en mi caso, para mi papá era muy importante que la persona que estuviese saliendo conmigo o que fuera mi amigo, también él lo pudiera conocer. Entonces son aspectos en los cuales uno empieza a trabajar incluso desde la amistad. Sí, bastante, eso también lo hablamos, y cuando comenzó a entablarse como un gusto y las cosas veíamos que iban como por buen camino, también le propuse a mi esposita en esa época, mi amiga, le dije, venga, ¿por qué no conoces a mi familia? ¿Te acuerdas, amor, que Claro. pues la invité para que fuera a Antioquia? Mi hermana iba de viaje y yo le dije, bueno, acompáñanos para que conozcas a mi familia. Y bueno, pues siempre paseamos un poquito, ¿cierto? Y bueno, fue muy bueno. Realmente pues para mí era también muy importante que ella conociera cómo era mi vida, mis costumbres, si ella era capaz de tolerar muchas cosas mías, cómo era mi estilo de vida, mi relación con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá. Porque eso es importante, yo creo que es muy vital. Realmente necesitamos ser muy transparentes. Eso se lo digo a todas las parejas que en este momento están o dicen en un proceso de discernimiento para una relación, o cuando ya tienen un noviazgo establecido. Eso es muy importante, tenemos que tenerla muy clara en esa parte.
No, y el tema de la ciudad no debe ser un pero. En el caso de nosotros, pues tuvimos la bendición de que fuera incluso desde la amistad. Pero si no se puede dentro de la amistad, sino dentro del noviazgo, hay que sacar un espacio. Si la familia de mi novio, futuro esposo, está fuera, hay que sacar el espacio para conocer esa familia. Yo no puedo casarme con mi esposo sin conocer a la familia, porque no solo me caso con mi esposo, sino que me caso también con su familia, con su cultura, porque igual cabe resaltar que él es paisa, yo soy costeña. Imagínense nosotros unirnos en matrimonio y no conocer nada de lo que lo acompaña a él y él nada de lo que me acompaña a mí. Eso es algo que al final va a tender a crear algún tipo de conflicto, y es bueno siempre conocerlo previamente y entender si yo estoy dispuesto a unirme a esa parte de la otra persona. Sí, eso es vital. Y bueno, pues dentro de esa realidad, pues hemos como tratado de organizar una serie de consejos como para compartir con ustedes acerca de la importancia de conocer las familias. Realmente nosotros no podemos como cerrar nuestros ojos y lanzarnos. Yo creo que muchas veces cuando estamos muy enamorados cometemos ese error, y después cuando uno escucha en consejería a las personas dentro del sacramento del matrimonio, es muy duro porque uno ve que sufren. Hasta a muchas parejas que tomaron la determinación de una manera, no sé, es que un enamorado como que se lanza mucho y se fueron a vivir en unión libre, y después dicen, Dios mío, yo con quién me metí, de pronto ya con hijos de por medio. Es muy duro. Entonces ahí es donde uno ve que cuando uno hace las cosas bien, las pone en manos de Dios, uno ve unos frutos increíbles. Y por esa razón es tan importante estos tips, estos consejos para poder crecer. Pues uno, por ejemplo, que fue muy importante para nosotros, fue aprender acerca de las costumbres del otro. Realmente pues yo tengo unas costumbres, mi esposa tiene otras costumbres. Es muy importante aprender a adaptarnos a las costumbres del otro. Es vital. Necesitamos conocer cómo es nuestra pareja, qué le gusta, qué no le gusta. Dentro del noviazgo pues comenzamos a conocer muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que mi esposita se reía porque yo una semana comía arroz con huevo y otra semana comía huevo con arroz, ¿cierto? Y ahí combinaba siempre lo mismo, o sea, porque así crecí. Yo en mi casa veía el arrocito y el huevito, y una vez a la semana veía la carne. Entonces le cogí mucho cariño al huevo y siempre comía el arrocito con el huevito, y fue parte de la costumbre de vida. Y bueno, pues yo creo que mi esposa, al ver que yo compraba las canastas de huevos así, pues, y que comía tanto huevo, mi hermano, que se extrañó mucho. Claro. Y así mismo, cuando Dani de pronto iba a visitarme a la casa y veía que mi mamá hacía unas comidas que para él realmente eran extrañas, o sea, de alguna u otra forma también él aprendió a adaptarse a la cultura nuestra y probar y aventurarse también, porque de eso se trata. O sea, ceder un poco siempre entre los dos e ir formando un nuevo mundo, porque realmente es así. Ya no es él ni soy yo misma, o sea, ya somos los dos. Es un misterio hermoso del Señor. Y bueno, pues hay algo muy importante, yo creo que a mí me sirvió muchísimo eso, y es la huida de mortificación. Yo creo que eso ayuda mucho. Pues, por ejemplo, a mí me daban comidas que yo a veces nunca había probado, y bueno, hubieron cosas que me encantaron, otras que de pronto no me llamaron mucho la atención, pero yo todo eso lo ofrecía a Dios, y lo hacía con agrado. O sea, si algo no me gustaba, lo comía con agrado, y eso hace mucho bien, realmente hace mucho bien. Es tanto, puede que al principio no me gustaban y después me terminaron encantando. Y por ejemplo, yo le digo a mi esposita que a mí lo que más me encantaba cuando la visitaba, que éramos novios, era los sábados que llegaba después del trabajo. La mamá de mi esposa cocina delicioso, delicioso. Entonces es muy rico porque aprendí a comer no solamente arrocito con huevos, sino otras cositas. No, y en mi caso también, la primera vez que yo fui a Antioquia no me gustaban mucho las arepas paisas.
Y ya hoy en día ya como que las como mejor, o sea, ya no me molesta tanto, por decir molestar de alguna manera, pero ya no me es como tan fastidioso, como que ya le encuentro sabor, ya le encuentro gusto, ya para mí ya es algo como cotidiano. Entonces sí, o sea, al final uno se termina adaptando, esa es la palabra. Y ahí es donde va el deseo del corazón de uno querer hacer las cosas bien, de uno aceptar al otro dentro de la realidad de vida. Todos tenemos costumbres muy diferentes, a pesar de que seamos de la misma región, porque la crianza de cada uno ha sido muy diferente, pero ahí es donde uno comienza a entablar, pues yo considero que la mejor forma de entablar una relación de pareja siempre está en la oración, y yo creo que eso ha sido lo que más nos ha ayudado a crecer como pareja. Ya cuando uno de pronto ya comienza a enfocarse en el sacramento del matrimonio, pues esto ya lo digo como en las experiencias de consejería, hay muchos aspectos que hacen daño en la relación con nuestros familiares. Por ejemplo, uno de los mayores errores que yo le veo a las personas, y sufren mucho por eso, es que cuando nos casamos queremos como distanciarnos de la familia, y eso está muy mal. Por esa razón es tan importante que dentro del noviazgo uno entable relaciones con la familia del esposo, de la esposa, tener una buena relación con los suegros, con los hermanos. Bueno, pues habrán casos donde no será fácil, pero uno siempre tiene que llevar como ese punto de equilibrio, como saber manejar las cosas, porque es muy importante que esa relación siga. Pues a mí me ha tocado escuchar casos donde muchos esposos de novios, amores, se casan, y después de que se casan, no, por donde sus papás no vuelva porque a mí no me caen bien, no me gustan esas personas, o también los dos se aíslan y dejan de tener como ese contacto con los padres, y eso es malísimo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo siempre trato de que una vez a la semana visitemos a nuestros suegros, que compartamos con ellos, que vean la niña. Para mí eso es muy importante. Y bueno, pues ahora en la pandemia no se ha podido, pero yo siempre trato de, siquiera mínimo 2 veces al año, de ir con mi familia para que mi mamá vea a la niña, mis hermanos. Eso es muy, muy importante, porque eso nos une como familia. O sea, también está el hecho de que no se pueden manejar los dos extremos. No es separar al esposo o a la esposa de su familia, ni tampoco estar demasiado con la familia. ¿Cómo así? Que me caso y me voy a vivir con mis papás, me caso y me quedo a vivir al lado de donde mis papás. O sea, siempre es importante tener una distancia prudente con nuestros papás, con nuestros suegros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar en un proceso de convivencia en el que no es conveniente que sean nuestros padres o nuestros suegros quienes quieran intervenir en esos puntos que van a ser muy cruciales para toda nuestra vida matrimonial. Tenemos que aprender nosotros mismos a manejar esa convivencia, y no lo vamos a lograr si siempre van a haber personas como nuestros papás que se quieran involucrar en nuestro matrimonio. Sí, recuerdo que cuando nosotros estábamos ya planeando nuestro matrimonio, siempre le dije a mi esposita, en esa época a mi novia, le decía: vamos a vivir en el mismo barrio donde tú creciste, para que estemos cerquita donde la suegra. Y bueno, pues realmente con el tiempo uno, por medio de los consejos de muchas personas y uno viendo tantas realidades, tomamos la decisión mejor de vivir de polo a polo. Por experiencia de otras personas, o sea, realmente las familias tienen que tener un espacio donde puedan crecer. Por ejemplo, en nuestro caso, yo le doy muchas gracias a Dios, nunca hemos tenido una pelea, pero sí hemos tenido diferencias, y esas diferencias nos toca dialogarlas y poder salir adelante. Pero muchas veces cuando uno vive cerquita, por ejemplo el caso de muchas personas que cuando entablan su relación de pareja y se van a casar, terminan viviendo donde los suegros, pues realmente les digo, eso no es para nada sano, no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Primero que todo, porque cuando uno vive con los suegros,
recuerden que mamá es mamá, papá es papá, y ese sentimiento de padre a hijo no desaparece. Entonces, por ejemplo, yo vivo con mis suegros, tengo una discusión con mi esposa, pues a mi suegra no le va a gustar que yo esté discutiendo con mi esposa. A ella le va a dar rabia porque no le va a gustar que otra persona desconocida, sí, soy el esposo, pero yo no nací en esa casa, le vaya a llamar la atención por algo. Y ese sentimiento de mamá va a hacer que fácilmente se meta en la relación. ¿No? O simplemente por cosas que ellos ven pero no entienden. ¿Cómo así? Poniendo el ejemplo, yo estoy embarazada y mi esposo entiende que me siento mal por X o Y motivo y ese día decido quedarme reposando porque estoy con maluquera o algo y de repente mi suegra ve que yo no estoy haciendo nada. Entonces eso también va a decir no, pero esa muchacha es una floja, esa muchacha no hace esto, no hace lo otro. No, o sea, algo que conversamos internamente nosotros, las personas de afuera lo van a ver diferente, lo van a interpretar distinto y entonces ahí es donde entran los conflictos y de pronto dice uno, no, el suegro o la suegra empieza a decir, pero es que mira, tú tienes que mirar qué es lo que hace esa muchacha, tú como que te metiste con quien no era, o sea, necesitas a alguien más berraco, o sea, ya empiezan otros temas más delicados y empiezan a crear un problema dentro de la relación. Sí, es tanto, en esto hay que ser muy prudente porque a muchas personas les ha sucedido esto, terminan involucrando a los padres o a los hermanos. Por ejemplo, yo tengo una discusión y vengo y le digo a mis padres, vea, ahí peleé con mi esposa porque ella es así, su forma de ser es así. Me pego una desahogada y comienzo a hablar mal de mi esposa. ¿Y en qué termina eso? Claro, pues mi mamá escucha eso, no, pues que mi hijo se metió, fue una persona súper horrible. Pobrecito mi hijo. Pobre mi hijo, sí. ¿Y qué pasa? Mi mamá le va a comenzar a coger rabia a mi esposa y puede que nosotros ya de pronto hayamos dialogado después, nos hayamos reconciliado, estemos súper bien, pero ¿qué queda en mi mamá? Queda esa rabia porque ella no se ha enterado siquiera que nos hemos reconciliado y piensa que todavía podemos estar hasta peleados y que de pronto yo dejé las cosas así porque la relación siguiera, pero que yo estoy sufriendo, pobrecito del hijo. Y eso pasa mucho, entonces por esa razón es muy importante la prudencia, la discreción dentro del sacramento del matrimonio. Y por eso no es bueno no vivir con los suegros en la casa. Cuando uno vive con los suegros, uno no anhela nada. Es mejor uno pagar una pieza, una habitacioncita y comenzar en una habitación, porque uno tiene anhelos. Yo le decía a mi esposa, soltero, vivía aquí en la casita, y yo que tenía, recuerdo mucho, pues va a sonar chistoso, pero mi toalla era una de la Barbie que había dejado una sobrina una vez que vino aquí a pasear. ¿Por qué? Porque los solteros somos así, somos relajados, no pensamos en comprar cosas para la casa. En cambio, cuando me casé, me comencé a dar cuenta que necesitábamos cosas, que una almohadita, que una sábana, y uno comienza a ver cómo se va poniendo de hermosa la casa, la mano de una mujer es bendita. Entonces uno comienza a ver como todos esos frutos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esos aspectos de poder salir adelante. Uno sueña con una casita propia, uno no lo hace viviendo con los suegros. Entonces es muy importante esa parte. Es vital la comunicación, cierto amor, especialmente cuando uno, por ejemplo, uno le quiere ayudar a los padres. Sí, ahí entra también la parte en la que uno tiene que dialogarlo todo con el esposo. No se puede uno tomar una decisión porque es mi familia, es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, no sé. Porque es mi familia, yo decido cómo ayudarlo. No. Es muy importante dialogar porque es que ya no es lo que yo quiero, ya es lo que los dos consideramos es lo más correcto. No es no ayudar a un familiar, no es desligarse por completo de los problemas y conflictos que hayan en nuestros familiares. Pero sí es importante que entre los dos estemos de acuerdo en el paso a seguir. ¿Cómo así? En una de nuestras dos familias puede haber algún problema económico. Yo no puedo decir que, por ejemplo, yo estoy trabajando, entonces yo con mi plata ayudo
a mi familia, y ni siquiera le digo a mi esposo, sino que lo hago y ya, porque pues igual yo estoy trabajando y yo lo puedo hacer. No, porque de pronto hay una necesidad en la casa, mi esposo de pronto está alcanzado económicamente y necesita una ayuda extra, y si yo oculto eso, ¿qué pasa? Que el día que mi esposo se entere, él va a decir, pues yo estresado, yo apurado con tantas cosas, y tú mueves tu dinero como tú quieres. O sea, eso no es así, eso no funciona así. Es muy importante que siempre sean las dos personas quienes decidan si esta situación realmente es una prioridad para los dos, porque no puede ser para uno, ya es los dos. La verdad, muchas personas toman determinaciones, bueno, mi papá necesita algo, voy y le doy, y no se consulta con la pareja, y eso influye en muchos conflictos, porque en sí ya no somos personas independientes, somos uno solo, y por eso es tan importante el diálogo. Nosotros como pareja nos dialogamos. Si alguien necesita algo de la casa, por ejemplo ahorita con la pandemia, si alguien necesitábamos y teníamos unos ahorritos, lo que hacíamos nosotros era mirar, bueno, sí, hace falta esto, vamos a ayudarle vamos a ayudarle supongamos, a un familiar, tenemos estos ahorritos. Eso es muy importante, es una forma de aprender a crecer. Otra situación que le pasa muchísimo a las parejas, y bueno, pues gracias a Dios nosotros lo hemos dialogado mucho, y son los conflictos que hay con ciertas personas de la casa. En todo hogar siempre hay una persona con dificultades. ¿Cómo así que dificultades? De pronto, un hermano que es drogadicto, una persona que es conflictiva, que le gusta el problema, la pelea, la discusión, de pronto el hermano que trata mal a la mamá de uno, por ejemplo, un padre irresponsable que no aporta en la casa, o sea, hay muchos aspectos que nos toca enfrentar. Es muy diverso, o sea, no todos los hogares son iguales, pero siempre hay alguien que es difícil en la casa, y nosotros tampoco podemos decir con esta persona no convivimos, pues es parte de la familia. A mí que me toca aprender a manejar las circunstancias con mi esposa, explicarle la realidad y bueno, manejar las cosas. Les pongo un ejemplo. Supongamos mi esposa tiene un hermano que le gusta mucho tomar, y yo siempre que voy a visitar a mi familia, él siempre quiere emborracharme. A mí me toca primero hablar con mi cuñado y decirle que no, y dialogar también con mi esposa para que ella también, si en caso tal, me ayude para que eso no siga sucediendo. ¿Por qué? Porque eso tarde que temprano, si no lo dialogamos y lo hablamos entre los dos y lo enfrentamos, nos va a crear un conflicto. Entonces es muy importante saber tener como esa comunicación. Yo siento que es vital, o sea, porque nadie es perfecto, entonces es necesario que aprendamos a comprender esas realidades de la familia. Bueno. También es muy importante saber que nunca va a ser bueno ponernos a criticar el familiar o la familia de mi esposo con mi familia. O sea, es como yo ponerme a hablar con mi mamá o con mi papá y ponerme a hablar mal de la mamá o del hermano o del primo de mi esposo. Eso no está bien. Eso no está bien, porque igual, como decía Dani, al final de cuentas, en todas nuestras familias siempre va a haber algo conflictivo. Eso es algo muy común. Situaciones distintas, pero al final siempre hay alguien que genera algún tipo de conflicto. Entonces yo no puedo estar poniéndome a estar hablando de la otra persona, porque al final eso sigue creando una riña. Ya de pronto la riña no es directamente con mi esposo, ya no es que mi papá o mi mamá le cae mal mi esposo, sino que le empieza a crear fastidio con la otra familia, y el día que las dos familias se reúnan hay una barrera, y eso es muy maluco. Yo no sé si se han dado cuenta que en ciertos matrimonios literal se van a casar y la familia del novio de un lado, la familia de la novia del otro lado, los amigos del novio de un lado, los amigos de la novia del otro lado. O sea, como una barrera impresionante entre los dos, que realmente aquí no hay lados, porque ya al casarnos ya nos hicimos uno solo. Entonces realmente nunca va a ser
recomendable. De hecho, ni siquiera lo piensen, ni siquiera lo hagan, lo conciban. O sea, que no esté dentro de sus palabras el criticar a un familiar de tu esposo o de tu esposa. Y menos a los padres, ¿qué tal? O sea, eso es muy delicado. Tenemos que aprender a saberlo manejar. También dentro del diálogo, bueno, pues antes de seguir con el diálogo, pues quiero como aportar esto. Aquí es donde entra mucho lo que es uno vivir en oración. Primero, orar por esas personas que son tan difíciles en la casa. Y segundo, pedirle mucho al Señor y ofrecerle mucho a Dios de pronto esas rabias que le pueden sacar a uno. O sea, que eso no sea motivo de discordia. Eso siempre será así. O sea, donde vayamos siempre van a haber conflictos. Y bueno, otra cosa que también es muy importante y que uno no se le puede olvidar, y es que, miren, nuestros padres nos aman mucho. Ellos siempre quieren lo mejor para nosotros, pero muchas veces hay padres de familia que no saben manejar esas cosas. Nosotros también, pues ya, por ejemplo, somos papás, y algún día, pues yo no sé qué querrá el Señor con mi hija. De pronto se me irá de pronto de religiosa o se querrá casar, no sé. Pero dentro de la vocación, si ella tomase la vocación del sacramento del matrimonio, yo soy consciente de que tengo que ser prudente, tengo que saber manejar un límite dentro de la realidad del matrimonio. Y hay padres que no lo saben manejar, entonces se terminan metiendo en la vida de los esposos, ya que quieren lo mejor para sus hijos. O sea, la intención de ellos no es mala, pero sí terminan afectando mucho la relación de pareja. Hay padres que son sobreprotectores, entonces ellos quisieran como manejar la economía de la casa, por ejemplo. O sea, que los papás la pareja no, los esposos no manejen como la economía, sino ellos son los que se encargan de distribuir, hasta de pagar los servicios y las cosas. Eso es súper delicado, se ven como controladores de todo. También en el manejo de los hijos, que a los hijos hay que educarlos de esta manera, en las cosas que se necesitan comprar para la casa, que hay que comprar los muebles. No, yo quiero que mi hija compre los muebles de tal color porque yo quiero es que sea así. Entonces eso es muy delicado. Por esa razón es tan importante que los dos siempre estemos unidos y en comunicación, para poder como crear decir un momentico, no, es que nosotros estamos casados y el gusto y las decisiones son de nosotros. Ya si la educación de nuestros hijos no les gusta a ustedes, nosotros responderemos por nuestros hijos. Sí, y ahí es donde entra nosotros como esposos, como mediadores con nuestras familias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que acaba de decir Dani, nosotros respondemos por nuestros hijos, es así. Pero eso lo dice generalmente el hijo a su papá o el hijo a la mamá que se está metiendo en la relación. Porque si lo dice la pareja, puede crear un conflicto, eso puede crear un problema. No tanto porque, por ejemplo, mi mamá quiere hacer algo de X forma en mi casa, Dani no está de acuerdo y viene Dani y se lo dice a mi mamá, no, es que a mí no me gusta que ustedes se metan en esto porque eso no le incumbe a usted. Si él hiciera eso, aun si yo sé que a él no le gusta, eso va a crear un conflicto. Mi mamá se puede resentir, se puede sentir dolida, indignada porque el yerno le habló muy maluco. Entonces eso ya crea una barrera. ¿Cuál es el paso realmente? Dani me lo dice a mí y yo actúo como mediadora con mi mamá para que si ella sigue queriéndose involucrar en las cosas de nuestro matrimonio, ella entienda que hay un límite y que eso no se puede hacer. Entonces ya mi mamá, como yo soy su hija y tampoco quiere pelear con su hija, va a entender mejor la situación y así no le guste, ya bueno, va a ceder un poco más. Y no va a haber ningún problema y seguiremos hablando y no pasó nada. Pero cuando la hace la otra persona, que no es directamente su sangre, generalmente se crea como un resentimiento, como un dolor profundo que de pronto la otra persona no espera, y entonces ya esas sí son heridas un poquito más difíciles de sanar. Sí, es tanto, cuando esas cosas pasan, hay veces terminamos poniendo hasta la pareja entre la espada y la pared. Y supongamos, mi suegra dice que las cosas, por ejemplo, yo quiero los muebles blancos, pero hasta que yo no quiero como esposo tener muebles blancos sino cafés, por ejemplo, porque pega más con lo de la casa. Y viene mi esposa y dice, no, como dice mi mamá, tienen que ser blancos. O sea, me desautoriza mi esposa con mi suegra. Eso pasa muchísimo y eso hace muchísimo daño.
Nosotros no debemos de autorizar a nuestra pareja, nunca, en ningún aspecto, ni siquiera con el manejo de los niños. ¿Qué toca hacer en ese caso? De pronto por prudencia esperar y después hablar aparte, pero eso no se puede desautorizar. Y entender una cosa también, nunca podemos tener esta palabra, esa es una palabra que pasa mucho también en las parejas, que es decirle o es tu familia o soy yo. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque recuerden que, como dice la palabra de Dios, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y los dos terminan siendo una sola carne. Hoy escuchaba a un señor en una conferencia que decía que él una vez fue un matrimonio y el padre decía en ese matrimonio, es que ustedes ahora son una familia porque se están uniendo en el sacramento del matrimonio y los demás pasan a ser familiares suyos. O sea, realmente la primera familia y la primera responsabilidad es esta estructura, así como vemos aquí la Sagrada Familia, Jesús, María y José, así somos nosotros, somos los primeros, los demás pasan a ser familiares. Y por esa razón es tan importante esta comunicación, este diálogo. No, y no solo familiares tuyos, por ejemplo, tu papá y tu mamá no es que sean familiares tuyos, que pasen a ser familiares tuyos, sino familiares míos también. Por eso no se puede poner entre la espada y la pared al esposo o a la esposa diciéndole no, escoge entre tu familia o yo, porque es que al fin de cuentas esa que es su familia, entre comillas, también es mi familia, porque es que ya los dos somos una sola carne, o sea, es imposible quitar ese vínculo realmente. Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, gracias a Dios nos ha ido muy bien y yo siempre le digo a mi esposa, ¿cuál ha sido la clave? La clave está en que nosotros siempre hemos orado juntos. Mucha gente dice, sí, qué rico porque rezan el Santo Rosario todos los días, pero muchos esposos, ¿qué hacen? En la mañana reza el esposo y en la tarde reza la esposa. Y eso no funciona así, porque es que somos una sola carne. O sea, si la oración no la hacemos unidos, juntos, como pareja, no tiene la misma eficacia. Y por eso es que nosotros dentro de la oración hemos podido tener un diálogo tan bonito y hemos visto como tantos buenos frutos. También hay otra realidad, y es que pues a muchos nos toca por las circunstancias de la vida. Bueno, pues en nuestro caso gracias a Dios no nos ha tocado mucho, pero sí le ha tocado a mucha gente que los dos les toca trabajar. Entonces muchas veces los hijos terminan en el manejo de la familia, por ejemplo normalmente la suegra. Entonces pues la mamá siempre en la mejor buena fe está buscando la manera de que los niños crezcan con las mejores costumbres, ¿cierto? Siempre vemos todo en una buena intención, pero por ejemplo si yo llego a la casa y el niño se está manejando mal y es mi hijo y yo le llamo la atención y viene mi suegra y le dice, no regaña al niño, o sea, para mí sería muy duro. ¿Yo qué debo hacer? No debo discutir con mi suegra para nada, sino decirle a mi esposa para que mi esposa hable con su mamá. Decirle, por favor, no me desautorice con el niño, porque el niño ¿qué va a hacer? Al ver que yo lo regaño y ella dice, no regaña al niño, él va a salir corriendo y va a abrazar a su abuelita y yo voy a quedar desautorizado y voy a perder la autoridad como papá. Entonces es muy importante siempre tener ese diálogo entre los dos. Eso es algo vital para que las cosas funcionen muy bien. Realmente pues aquí están como algunas claves que nos toca vivir para poder crecer como pareja. Realmente, ¿qué puedo decir hoy en día? Yo le doy gracias a Dios, nuestro hogar es muy bonito, pero ha sido especialmente por eso, porque vivimos la oración juntos. Y después de que vimos la oración siempre nos sentamos a dialogar. No les puedo decir, muchas veces mi esposa me ha dicho cosas que a mí en el momento no me han gustado y me ha dado muchísima rabia. Yo no lo puedo ocultar, eso sí, nunca, con la sangre hirviendo, con rabia, yo le respondo a ella. ¿Por qué? Porque debo de evitar de pronto responder de malas maneras. Espero a calmarme y después dialogo con ella y le digo, mira, no me parece esto, tratemos de mejorar las cosas, y más en el contacto con nuestros padres, con nuestros hermanos. Eso es algo que debemos de tener como muy claro. Pero la oración siempre nos ayuda a crecer. La oración siempre nos ayuda a crecer. Eso es algo muy importante. Y de la oración es que vienen tantos buenos resultados
Entonces pues eso es como algunos de los, pues digamos así, de los consejos que les podemos dar dentro de la experiencia de vida que nosotros hemos tenido, más lo que hemos escuchado. Nosotros todavía somos una pareja muy joven, pero gracias a Dios siento que todo esto que hemos escuchado nos ha ayudado muchísimo. Siento que tenemos una muy buena relación con nuestros padres, con nuestros suegros, y yo siento, por ejemplo, a mi suegro como un segundo papá y a mi suegra como una segunda mamá. Estamos muy pendientes de cada uno de ellos. Mi esposa me apoya muchísimo. Por ejemplo, hace poco mi papá se enfermó, me tocó irme de viaje. El amor que necesita, si quiere lleve plata, no importa lo que se gaste, esté pendiente de su papá. Es algo muy bonito porque no existe como un egoísmo. Y esos frutos, ¿de dónde fueron? De un buen noviazgo. De un buen noviazgo, de haber como siempre dialogado amor, ¿cierto? Sí, realmente sí. Y pues igual la idea es que todos estos puntos que hemos podido conversar hoy les llegue a su corazón y los empiecen a aplicar y verán realmente los resultados, verán los frutos de tener una relación muy linda, muy tranquila con tu esposo, con tu esposa y con la familia de tu esposo y de tu esposa. Eso te va a dar una paz impresionante porque cuando se casen se van a dar cuenta lo importante que es la familia del esposo y de la esposa. Es muy importante para la convivencia del hogar. Y bueno, pues supongamos aquí hipotéticamente que a mí me tocara una persona muy difícil, un suegro, una suegra, no sé, y que mi relación con esa persona no fuese fácil. Siempre véanlo desde este punto de vista. Primero, si son capaces de tolerar eso. Si ustedes ven que no son capaces de tolerarlo, pues la verdad, yo creo que sería bueno replantear la relación. Y segundo, si ustedes ven que son capaces de tolerarlo, véanlo de la manera espiritual. ¿Cómo así? Que Dios permitió que esta persona llegase a tu vida para que oraras mucho por ella, para su conversión, para que por medio de muchos actos de humildad, de abajamiento, que solamente los puede dar la oración, porque uno es humano y siente rabia, pero la oración uno le da tanta fuerza de bajar la cabeza, que esa persona pueda acercarse a Dios, pueda cambiar y pueda mejorar. ¿Y eso cómo se logra? Con el testimonio de vida, que vean en uno una persona con el corazón dispuesto a amar. Bueno, con eso terminamos. Queremos darles las gracias por este espacio, que el Señor los bendiga a todos y bueno, ojalá muy pronto podamos estar acompañándolos en otro tema bien bonito. Que el Señor los bendiga. Oración final. Bueno, pues vamos a una oracioncita, dándole gracias a Dios por todo lo que hayamos podido aprender de este espacio, de este ratico, que lleguemos a lo más profundo de nuestro corazón cada una de estas palabras y que sea Dios mismo que siempre nos ayude a crecer, que de la mano de María Santísima, de los ángeles y de los santos, vamos siempre a anhelar ese reino de los cielos, estar en la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu.